¿Qué pasa? ¿Tú también quieres hablar de Tolkien? ¿Eh? ¿Tú también quieres hablar de Tolkien? Y, hola, mira qué guapo soy. Soy un perro muy estupendo. Hola, perrete. Te quiero. Vamos a grabar, ¿vale? Hola, Nusianos. Ya estamos un día más aquí. Y Anubis también. Y hoy vengo a hablar de Tolkien, de J.R.R. Tolkien. Hace muchos días que os lo dije, que si queríais que os hiciera una guía de lectura de Tolkien, esto fue durante la cuarentena. Porque realmente guías de lecturas de Tolkien hay muchas en YouTube y en blogs y en muchos sitios. Incluso está la Sociedad Tolkien Española, que tiene un montón de cosas, incluida una guía de lectura y, bueno, una maravilla. Entonces, os pregunté porque realmente yo creo que en este vídeo no puedo aportar mucha información en cuanto a hechos y cosas sobre Tolkien, o a datos y cosas, porque a mí me gusta mucho Tolkien, pero tampoco soy tan fan, ni sé tanto sobre el tema, ni leo tanta fantasía, ni la puedo comparar con tantas cosas. Pero os pregunté porque si os interesaba por mi visión de Tolkien, o lo que yo pudiera decir yo como persona, como lectora, como fan, y también para gente pues que me seguís y demás, y que si os interesa Tolkien y no habéis leído nada de él. Yo os pongo un poco en situación. Yo de Tolkien me lo he leído casi todo ya. O sea, aunque no lo parezca, aunque no sea mi estilo, aunque no sea el tipo de libro que yo me leo, aunque yo ponga muy a parir a veces la fantasía, yo prácticamente de Tolkien lo he leído todo. Me faltan el último libro que se publicó de... Bueno, que lo editó Christopher Tolkien, pero que ha sido el último, que creo que se publicó en 2017-2018. Ese no lo he leído, que creo que es La caída de Gondolin. Y me faltan los tochales de historia de la Tierra Media, pero todo lo demás que son entre los libros, que son, me parece que son 6 o 7 novelas se considera, y luego todo lo que son novelas cortas y relatos cortos de él, tengan o no que ver con la Tierra Media, me los he leído todos. Entonces conozco a Tolkien, conozco la obra de Tolkien, y creo que más o menos cuando hablo de Tolkien, de sus personajes y de sus historias, creo que puedo decir que hablo con conocimiento de causa. Podría decirse de primeras que a mí me gusta mucho Tolkien, sí. Sí, yo me considero fan. ¿Me considero fan a niveles como de otros autores? No. Me gusta mucho, pero hay ciertas cosas de Tolkien que a mí no me encantan, y luego... digamos que me gusta más lo que ha creado en sí que solo las historias, por así decirlo, ¿sabes? O sea, a mí el mundo creado por Tolkien me parece una maravilla, pero en cambio sus historias sí que me gustan, pero hay cosas que no me terminan de cuadrar, o que no me apasionan, o que no soy tan fan en ese sentido. Ni soy tan fan de él, ni tengo tanta obsesión, ni me llegaron de la misma manera. Entonces, bueno, yo os explico un poco. Yo Tolkien, en mi casa, en mi familia... mi tía tenía, tenía, porque ahora lo tiene mi prima. Mi tía tenía la edición del Señor de los Anillos, de un libro, porque al fin y al cabo el Señor de los Anillos es un libro. Está dividido en 3, porque son 3 partes, pero no es una trilogía, es un libro. Lo que pasa es que es muy gordo, muy denso, y entonces decidieron pues dividirlo en 3 y venderlo por partes. Pero en verdad es un libro nada más. Y mi tía tenía esa edición, que además encima esa edición está dividida en 6, porque cada libro está dividido en 2. Y son 6 partes. Y es un tocho. Entonces yo de pequeña, cuando yo empecé a leer y demás, y cuando me metí en la fantasía con Harry Potter, que es una fantasía muy diferente a esta, es verdad, mi tía tenía allí El Señor de los Anillos, y siempre se me dijo, no, esto no lo leas porque esto es una pesadez, es súper denso, es súper pesado, es súper... O sea, en mi familia no estaba en muy buen lugar Tolkien, entonces no me llamó. Cuando se dieron las películas, yo tenía una amiga que se llamaba Nuria en el colegio, que luego se fue a vivir a Aragón y, bueno, perdimos el contacto. Y estaba obsesionada, literal, obsesionada con Orlando Bloom. Entonces se obsesionó con Legolas. Yo no vi la primera película, la de Comunidad del Anillo, ni las 2 torres. Y entonces cuando se estrenó la tercera parte, El Retorno del Rey, un día estábamos en su casa porque ella acababa de adoptar un perro. Yo esto tenía pues 10 años, 11 años, 12 años, no lo sé porque tampoco me acuerdo de cuando salieron las pelis. Pero bueno, estábamos en su casa y me dijo, ay sí, vamos a ver un trozo de no sé qué, y puso las 2 torres.
¿vale? Y yo vi un trozo y dije, vaya peñazo de libro de caballeros y de polladas. La verdad, vi un trozo y nunca más se supo. Y entonces, después, que igual tenía yo ya 14 o 15 años, yo con 14 o 15 años, estamos hablando 2006-2007, o sea, imagínate, de tiempo, comparado con las pelis y demás. Y un día dieron por la tele La Comunidad del Anillo. Y yo dije, bueno, la voy a ver. Y mi madre, eso es un coñazo, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Entonces yo vi La Comunidad del Anillo y me gustó mucho. Me pareció súper interesante. Entonces fui al videoclub, entonces, y cogí la segunda y la tercera. Y las vi. O sea, que yo las vi tarde. Yo llegué a Tolkien tarde. Tarde y de chiripa, que se dice. Entonces me encantaron. A mí me gustaron muchísimo las pelis del Señor de los Anillos y años después, ahorrando mucho, teniendo mucha suerte, me pude comprar las 3 ediciones especiales con caja, con figura y con todo. O sea, el sumum del sumum del sumum de las ediciones especiales del Señor de los Anillos, bueno, yo las tengo con la figura de Gollum, la figura de Minas Tirith y la figura de los gemelos de Gondor, que son para libros, son sujetalibros, con la banda sonora, con cómo se creó, no sé qué, con no sé cuánto, son unas cajas así grandes, súper preciosas, y las tengo porque tuve la suerte de que una tienda, las cajas estaban mal expresas y las vendieron pues como a una cuarta parte de lo que costaban, y me las compré, me di el capricho y las tengo y me encantan. Entonces, claro, a raíz de eso yo dije, tengo que leer El Señor de los Anillos. Entonces le pedí el libro a mi tía, que además estaba allí en su casa cogiendo polvo porque a ella no le gustaba y a mis primos tampoco. Entonces ya me lo leí. Entonces lo primero que me leí yo fue El Señor de los Anillos. Fue la primera obra que yo leí de Tolkien. Y después de leer El Señor de los Anillos, pues me leí El Hobbit. Y ya después de ahí, pues fui leyendo otras cosas, entre ellas el Silmarillion. Que además lo tengo aquí. El Silmarillion. Que esta edición me la regaló María y me gusta mucho, pero realmente yo creo que en algún momento me compraré la grande, ilustrada, con anotaciones, porque el Silmarillion para mí es uno de los libros más difíciles que he leído en la vida. Entonces, bueno, eso. Yo llegué tarde, lo leí a trompicones, no sé qué, y bueno, desde entonces pues me he ido leyendo casi todos los libros. Y me gusta Tolkien, pero no soy tan fan. Pero estoy enamorada de su cabeza y estoy enamorada de que haya sido capaz de crear ese mundo, todo lo que crea, los idiomas, todo. O sea, me parece impresionante y os lo recomiendo muchísimo. Vamos ahora a ser un poco más serias en este vídeo. Tolkien se llama John Ronald Reuel Tolkien, aunque conocido casi siempre como J.R.R. Tolkien o directamente Tolkien. Nació en Sudáfrica, en el estado de Orange, pero él es británico y nació en 1892, finales del siglo XIX. Es un hombre que vivió la Primera Guerra Mundial, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que estuvo muy influenciado por lo que pasó en la época, por el momento social, por ese periodo de guerras, de entreguerras, todo eso, y eso también se nota en sus libros. Yo creo que si no hubiera nacido en la época que hubiera nacido, seguramente las guerras tampoco serían tan importantes dentro de la historia y del world building de la Tierra Media, porque yo creo que de alguna manera está influenciado. Una cosa muy importante que yo creo que hay que mencionar de Tolkien es que Tolkien era muy, 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 muy amigo de C.S. Lewis, y creo que si has leído Narnia y has leído Tolkien, de alguna manera tú te das cuenta de que C.S. Lewis influenció hasta cierto punto a Tolkien y Tolkien influenció hasta cierto punto a Lewis. Son dos historias que cada una con lo suyo, cada una con sus cosas y cada una en su punto, una muy fantasía épica adulta, una muy fantasía juvenil, infantil incluso y demás. Yo creo que sí que tienen cosas en común, yo creo que sí se nota que son de la época, contemporáneas, de dos amigos con unas influencias y unas historias. No que se parezcan las historias, sino que se nota un poco. Yo creo que si lo analizas se nota un poco, tanto esa amistad, ¿no? Cada uno en su punto, pero yo creo que sí se nota. Y luego hay una cosa que me hace a mí mucha gracia y que yo siempre digo, y es que a C.S. Lewis siempre se le echa mucho en cara y siempre se le critica, para bien o para mal, porque criticar solo es dar una opinión, siempre se puntualiza mucho que es muy cristiano. Que tú te lees Narnia y que hay muchas referencias cristianas y no sé qué, no sé cuánto. Para algunas personas es bien, para otras personas es mal. A mí personalmente no me pareció mal, pero me cansó mucho. Pero cuando lees a Tolkien, yo una de las cosas que más echo en falta cuando mucha gente habla de Tolkien es que a Tolkien también se lo nota muchísimo la parte cristiana. O sea, si decimos que de Lewis se nota muchísimo
quién es Aslan, qué representación hay de Narnia, qué pasa y cómo es el final. No os voy a hacer ningún spoiler, tranquilos. Y se nota mucho la parte cristiana, o se nota mucho en el libro del niño y el caballo y demás, porque es que se ve perfectamente lo que es. Pasa exactamente lo mismo con Tolkien. O sea, cuando tú lees el Silmarillion y lees la creación de mundos y lees que está Ilúvatar, que es el dios supremo y hace la serie de tal, y entonces uno de los dioses primigenios se lo traiciona y se va al otro lado y se pasa al otro lado. Hola, el arcángel, Lucifer o Satanás, llámalo como quieras, es Dios, son los ángeles y los arcángeles y el que se enfada con Papaíto y se va y se vuelve malo. Es que es lo mismo. Y hay muchas representaciones y cosas de la Tierra Media. Se nota muchísimo la parte cristiana. Lo siento por si no os lo habéis planteado nunca, pero Galadriel es una representación total de la Virgen María. Es que tiene muchísimas referencias. O sea, es que tú la ves en los libros y demás y cómo está representada y todo, y es una Virgen María. Total. Que no tiene nada de malo, pero que me parece cuanto menos representativo que de Lewis se queje tanto la gente, o que se ponga siempre, o que siempre busques donde busques, siempre te pone en plan de cristiandad. Y en Tolkien no se diga cuando también está. Que igual está menos, que igual se ve un poco menos, pues igual se ve un poco menos, pero también está. Pero bueno, me parece interesante tanto la amistad que tuvieron ellos dos, como cómo se influenciaron, como el tipo de libros que publicaron. Porque creo que, aunque a mí no me gusta especialmente Narnia, creo que tanto Narnia como Tolkien, o sea, como la Tierra Media, perdón, vamos a comparar. Si vamos a hablar de mundos, vamos a hablar de mundos. Y si hablamos de autores, hablamos de autores. Tanto Lewis con Narnia como Tolkien con la Tierra Media, yo creo que crearon una base de la que han bebido todos los autores de después. Uno más en juvenil y el otro más en adulta, pero yo creo que en cuanto a base, en cuanto a mundo creado, en cuanto a todo, yo creo que de ahí beben todos y solo hace falta ver cómo están. Tú ves George Martin y ves mucha fantasía de hoy en día y ves perfectamente cómo hay referencias a Tolkien, y tú lees Harry Potter y otras muchas y ves las referencias a Narnia, o sea, hasta el punto de que los 4 hermanos de Narnia son los 4 jefes de las casas de Hogwarts. Quiero decir, están ahí. Además, encima, en España, por ejemplo, puede haber niños que no lean a Narnia, pero en Inglaterra es que todo el mundo, todos los críos de pequeños leen a Narnia, C.S. Lewis, como aquí se leen otros cuentos, ¿vale? Entonces me parecía interesante al menos comentarlo. Vamos a hablar ahora ya de Tolkien, porque además este vídeo va a ser un poco largo porque yo me enrollo y igual os importa 3 pepinos. Pero bueno, quería hacer una guía de lectura, o hablar de una guía de lectura lo más neusiana posible, porque creo que lo único que os puedo aportar yo son mis pequeñas visiones o mis pequeñas ideas o alguna cosa que yo tenga que decir, porque en cuanto a hechos y informaciones habrá guías de lectura 25 millones de veces mejores que la mía. Entonces, si vamos a la obra de Tolkien en sí, Tolkien en vida publica 9 novelas y novelas cortas, de las cuales yo he leído todas. Las principales serían El Hobbit y El Señor de los Anillos. Lo demás son que si Robert Andom, que si El Granjero de Bottom Mayor, que si tal, son todas más cortitas, pero las 2 grandes son El Señor de los Anillos y El Hobbit. Yo de El Señor de los Anillos ahora mismo tengo copia en casa, me quiero comprar alguna chula. Y del Hobbit tengo esta, del Círculo de Lectores, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es, toda la tapa son runas enanas, son súper bonitas. Y la edición es muy chula. Para mí lo único que le faltaría a esta edición es que fuera ilustrada. Si fuera ilustrada, ya sería lo más. Pero bueno, me parece muy chula. Y luego tengo de la segunda parte, porque son 9 novelas y novelas cortas que publica Tolkien en vida. Luego hay 8 novelas y novelas cortas publicadas por Christopher Tolkien cuando padre ya no estaba, entre ellas el Silmarillion, que yo tengo esta edición de Bucket, que tampoco es ilustrada, aunque sí que vienen algunos mapas y algunas genealogías y demás, que bueno, se agradece. Aunque bueno, yo no lo llevo mal, porque yo cuando tenía ya una edad dije, mira, yo necesito algo más, y me compré la guía de la Tierra Media, porque es que te pierdes muchísimo. Y aquí está muy bien, están todos los personajes, todas las cosas que puedan salir. Atrás de todo están las genealogías y todo eso, y luego además yo tengo los mapas de toda la Tierra Media. Y bueno, es una pasada, este libro además está muy bien, yo siempre lo recomiendo. Es de Robert Foster
editado por Minotauro. Y en cuanto a eso, pues eso son 9 libros publicados por Tolkien, 8 libros publicados por Christopher Tolkien. En verdad, los grandes serían el Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, los hijos de Húrin. ¿Cuál más? Los hijos de Húrin. Y hay alguno más, pero la mayoría es que el resto son como muy novelas cortas más pequeñas. Y bueno, eso, me falta por leer La caída de Gondolin, que todavía no lo he leído. Y obviamente me faltan, porque no los he leído y no sé si alguna vez los leeré, los tochales de Historia de la Tierra Media, que son prácticamente como si fueran una enciclopedia de un mundo real, cuando es un mundo inventado, pero es una pasada porque es todo el compendio de anotaciones y historias que hay sobre toda la Tierra Media, sobre toda la historia que se inventó, todos los años, sus religiones, sus idiomas, sus contextos, todo, que eso es absolutamente impresionante, pero no se puede leer como novela, es como si te pusieras a leer una enciclopedia por gusto, que me parece muy bien. Cosas a tener en cuenta de Tolkien, que yo siempre le digo a cualquier persona que me pregunte. Tolkien es denso, muy denso. En sus novelas cortas menos, sí, y en el Hobbit también, porque el Hobbit es un cuento infantil, aunque no lo parezca, el Hobbit es un cuento infantil. ¿Es un cuento infantil estilo C.S. Lewis? No. Si tú lees Narnia y luego te lees el Hobbit, alucinas de la diferencia que hay, pero Tolkien escribió el Hobbit como un cuento infantil para contarle a sus hijos. Es el que es más light, bajo mi punto de vista, pero igualmente así es denso. No es una lectura ágil, no es una lectura fácil, no son unas frases sencillas, no. Es un libro potente. Es muy complejo. Muchas veces leyendo Tolkien vas a tener que coger apuntes, vas a tener que subrayar cosas, vas a tener que buscar cosas, vas a estar perdido, vas a tener que releer. A ver, igual no, igual tú te lo lees y te parece facilísimo, pero yo creo que en general cuando lees a Tolkien hay momentos en que hay cosas que se te escapan, hay cosas que no conoces, hay nombres que te confundes, unos libros más que otros. Yo siempre digo que el peor libro, para mí, a ver, el peor libro no, pero me refiero, para leer esto yo tardé meses en leerlo y con anotaciones, porque es que si no me perdía muchísimo, pero muchísimo. Más cosas a tener en cuenta. Los personajes. Hay muchísimos personajes y la construcción de personajes para mí de Tolkien es una maravilla, pero hay que puntualizar, y en esto sé que van a venir piedras, pero es que lo tengo que decir, que Tolkien hace una construcción de personajes súper interesante, crea un mundo de 10, es un world building para mí de los mejores de la historia de la literatura y me encanta, pero la construcción de personajes femeninos deja mucho que desear. Y no me sirve la época en que está escrito, porque C.S. Lewis es contemporáneo y las mujeres en los libros de C.S. Lewis pues es que le dan 20 millones de patadas a las de aquí. Porque es que, claro que sale Galadriel, claro que sale Éowyn, claro que sale Arwen en El Señor de los Anillos. Y luego sale... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Salen más elfas y demás. Y sí, y hay diosas. Pero es una construcción de personajes femeninos muy cliché, muy típica. Los dioses de Tolkien, los hombres, la parte masculina, son todos los fuertes y grandes y potentes. Y ellas son la diosa de la luna, la diosa de la esperanza, la diosa de la música. Y eso tampoco está justificado en la mitología en la que él se basa, porque la mitología celta es muy matriarcal. Son diosas fuertes. Viene de unos dioses muy potentes y una feminidad muy guerrera. Y muy bien construida, y Tolkien no elige eso. Tolkien se queda con la visión cristiana de la mujer, con la visión cristiana de la mujer sumisa y blandita y suave. ¿Que sale Éowyn? Pues prácticamente, pero es que es prácticamente la única mujer guerrera de todo Tolkien. Muy poco. Y hay una más o dos más, vale, ok, sí, pero en comparación a la cantidad de personajes masculinos que hay, la representación femenina queda diluida. Y no hay justificación ni en la época, ni en la mitología de la que bebe, ni en nada. Es que puedes hacer un grupo de guerreras como las valquirias. Es que puedes inventarte una zona que solo sean hombres, solo sean mujeres. Es que puedes hacer lo que quieras. El mundo te lo has inventado tú. Si no has querido poner mujeres, no has querido poner mujeres tú porque no te dio la gana. Yo no digo que por eso Tolkien sea súper machista, no. Pero hay que reconocer que la construcción de personajes femeninos deja muchísimo que desear.
igual que lo dije con Sanderson, igual que lo voy a decir ahora cuando haga el wrap-up con Ken Liu. En el libro de Ken Liu, las mujeres brillan por su ausencia. ¿Que es mucho peor hoy en día eso escribirlo que cuando lo escribe Tolkien? Pues sí, yo a Sanderson y a Ken Liu pues me molesta mucho más que me molesta en Tolkien, porque yo soy consciente de que en 1930, 1940 pues la mujer nos daba igual, pero que fuera lo normal no significa que no tenga que señalarse eso. ¿Que eso va a hacer cultura de la cancelación? Obviamente no. Si a mí me encanta Tolkien y me gustan mucho sus libros, pero yo creo que eso hay que al menos decirlo. Al menos. Porque si me vas a presentar genealogías y personajes, cientos y cientos de ellos, y te puedo mencionar a 3 señoras o a 4, pues ¿qué quieres que te diga? 400 versus 4 me parece pues una representación de mierda, cuando aproximadamente el 50% de la población somos mujeres. Lo siento. A ver. Así os lo digo. Luego Tolkien tiene un estilo súper personal, entonces si conectas con el estilo bien, si no conectas con el estilo, todos los libros son así. Yo lo digo. Sí que se nota bastante, bueno, bastante. Se nota cuando el libro lo escribió y publicó Tolkien y cuando lo ha publicado Christopher. Yo creo que Christopher Tolkien ayuda un poco a que los libros sean un poco menos densos y la construcción sea un poco más actual. Pero igualmente, son potentes, a Tolkien no te lo lees en un momento. Me encantan las referencias a la mitología y ya os he dicho que tiene muchas referencias a la cristiandad, así que lo sepáis, que vayáis con sabiendo las cosas. Y lo último que quería comentar, que me he ido un poco por las ramas y he explicado muchas cosas y no sé si os va a servir de algo esta guía, pero bueno, me gustaría poner en valor la bibliografía impresionante que tuvo Tolkien, la cabeza que tuvo creando ese mundo, porque me parece impresionante y que vale mucho la pena leer. Lo último que os quiero decir es cómo leería yo a Tolkien, o cómo le diría yo a una persona que conozco que lea a Tolkien. Yo siempre digo lo mismo. Para empezar con Tolkien, yo recomiendo que os leáis El Hobbit. Si no habéis leído nada de Tolkien, leed El Hobbit. Hayáis visto las pelis, no hayáis visto las pelis. Las pelis y esto se parecen en el blanco los ojos, también te digo. A mí me gustan mucho, pero no son una adaptación fiel como sí lo es El Señor de los Anillos. Vale. Leaos El Hobbit. Si El Hobbit os gusta, muy posiblemente el resto de obras, aunque se os hagan cuesta arriba y os cansen y sean densas, os gustarán. Si no os gusta El Hobbit, que es lo más tranquilo y relax y soft de Tolkien, no os pongáis a leer el resto, bajo mi punto de vista. O sea, podéis entenderlo y demás, pero si este se os hace cuesta arriba, los otros van a ser mucho peor. Yo os lo digo. O, si no, queréis empezar por El Hobbit porque ya conocéis la historia, queréis algo nuevo, os diría que os leyerais las novelas cortas. Obviamente yo las novelas cortas no me meto en denso y demás porque son cortitas, son relatos, son más graciosos, tira un poco más el sentido del humor de Tolkien y son diferentes, son tal. A mí las novelas cortas en general no me han gustado una barbaridad porque se me quedaron como a medias. Creo que comparar El Señor de los Anillos, El Hobbit, Los Hijos de Húrin, El Silmarillion con ese tipo de obras es que se quedan difuminadas totalmente porque no tienen peso real y son como muy bleh, lo siento. Entonces, si os leéis El Hobbit, yo por orden, entre comillas, me leería El Hobbit, Los Hijos de Húrin, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, ¿vale? Pero en verdad depende de vosotros. Por ejemplo, si habéis visto la peli de los Anillos y os la sabéis de memoria, pues os podéis leer los libros. Yo voy a decir algo que es una herejía, ¿vale? Herejía is coming. A mí me gustan más las pelis del Señor de los Anillos que el libro del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque el libro del Señor de los Anillos es muy pesado. Hay trozos en que te cuenta detalles del armamento y de los sitios y de los paisajes, que tú estás en plan de ¡ay, Dios mío! Y las pelis son súper amenas, que bueno, aún así a media tercera los trozos de Frodo y Gollum a veces los paso, porque me cansan. Pero las pelis, en edición extendida, que yo las tengo, que yo siempre las veo a las 3 horas y pico, son maravillosas. Entonces, si las pelis son maravillosas y yo las amo y me lo hacen en plan visual y yo lo veo y lo gozo, no me apetece leerme el libro. Entonces, soy una hereje, sí, es verdad, es verdad. Me encantaría que siguieran haciendo adaptaciones de Los Hijos de Húrin, de La Caída de Gondolin. Me encantaría que hicieran una adaptación del Silmarillion, aunque tendrían que hacer una serie prácticamente, porque si no eso sería imposible. Pero me encantaría. Pero bueno, yo os diría que, bajo mi punto de vista, empecéis por El Hobbit y lo último que leáis sea el Silmarillion para no perderos. ¿Que queréis empezar por el Silmarillion? Pues empezar. Lo único que os diría es que si vais a leer el Silmarillion, cojáis papel y boli e ir apuntando, porque os vais a perder. Yo os lo recomiendo.
Que igual no, que igual sois unos pros de la vida y os enteráis de todo a la primera. Pero yo me perdí, ¿vale? Yo iba apuntando cosas porque me perdía. Iba cogiendo esta preciosa guía completa de la Tierra Media y buscando cosas porque era en plan de... ¿Qué era eso? ¿Qué era aquello? ¿Quién era hijo de este? ¿Quién era el padre? ¿Quién era el hermano? Porque además encima hay nombres además que se parecen, no sé qué. Pero, en general, Tolkien es una maravilla. Tolkien es, para mí, un referente de la literatura. Nadie ha creado mundos como Tolkien, bajo mi punto de vista. Él es padre de la alta fantasía. Sus libros son súper interesantes. No son una lectura ágil ni fácil, pero lo valen muchísimo, bajo mi punto de vista. Y no es perfecto, pero es un autor que a mí me gusta mucho y que yo recomiendo. Pero tenéis que ir un poco con calma. Y nada, como siempre, pues si os ha gustado el vídeo le podéis dar like, podéis suscribiros si queréis. Aquí hablamos de todo. Y nada, que espero que os haya gustado, que he traído esta reseña, o sea, esta guía de lectura para el Julio Fantástico, aprovechando que Diego inventó todo esto, porque ya que me la habéis pedido, pues dije, pues oye, la dejo para este mes y así lo hacemos todo junto. Y bueno, que espero que os sirva y que me entendáis que por criticar o por decir ciertos aspectos de un autor no significa que no valores o que no te guste su obra, porque a mí personalmente Tolkien me gusta un montón. Y nada, felices lecturas, que vaya bien lo que queda de mes. Y como digo yo siempre, ponlas en tu vida y serás más feliz. ¡Nos vemos!